Bienvenidos a nuestro noveno episodio Camino Dev. Mi nombre es Lina Montaño y soy Backend Developer en Python. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Daniel. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en esta área de la tecnología? Es una cosa loca. Cuando yo empecé la universidad, no entendía para qué era la programación. Ajá. Entonces éramos viendo lógica de programación, estructura de datos, bases de datos, pero todo era papel y lápiz. Pues no, nunca nos daban nada práctico. Entonces yo decía, no, pues si eso es programar, pues yo nunca voy a ser programador en la vida. Ujú. Y realmente, pues antes de entrar por el área de la tecnología, yo iba a ser músico. Entonces, ya después tuve una conversación larga y tendida con la familia y me dijeron que básicamente me iba a morir de hambre de músico. Entonces, que Ajá. aprovechara como mi otro talento, que era la tecnología, y arranqué a estudiar, pues ya los últimos semestres de la universidad. Ya empezamos como a revisar más la programación, pues como que empieza a tener todo sentido en cuanto al desarrollo y eso. Pero aún así seguía pues como que no, pues eso definitivamente no es lo mío. Y me incliné más por el área de la seguridad informática. Estuve pues haciendo mis locuritas en la internet y a medida que iba avanzando pues como con mi aprendizaje en la seguridad, me di cuenta que el desarrollo y la programación eran vitales para poder seguir uno como haciendo más cosas. Entonces ya empezabas a hacer tus scripts en Python o en C++. Entonces casi que el primer lenguaje que aprendí fue C++. Ujú. Luego aprendí Java, luego aprendí Python, y me fui yendo. Entonces me empecé a inclinar mucho, eso fue por la parte web, en la seguridad, hasta que ya le terminé cogiendo amor pues al desarrollo web y ya van más o menos unos 12 años que empiezo a ejercer profesionalmente como desarrollador. Daniel, pero entonces en ese momento que nos dices que estás en la web, ¿qué tecnología estás utilizando hoy en día? Inicié con PHP porque era como el boom en esa época cuando arranqué. Ujú. Y HTML me tocó toda la transición de HTML normalito a cuando salió el HTML5, que eso fue, pues, eso le explotaba la cabeza a uno de estar evitando hacer tantas tablas y que todos los bordes y sombras las hacías con imágenes. Entonces empezabas como, pucha, eso ya se puede hacer con CSS, qué maravilla. Entonces empezabas como a descubrir un mundo nuevo, pues. Ujú. Luego ya me fui metiendo mucho con JavaScript, pero era más que todo con jQuery, que en esa época pues era como el boom, pues, y estaba también, se me olvidó ese nombre, un framework, se me olvidó, pero era como la competencia de jQuery, pero era bastante complejo. Mutools se llamaba, era súper complejo, pero era mucho más poderoso pues que jQuery. Y ya luego empecé a descubrir WordPress, entonces trabajé mucho tiempo con WordPress, mucho tiempo con Laravel, con Zen Framework de PHP, hasta que ya como que empecé a ver que salió Node, lo empecé a estudiar. La verdad, como no sabía tanto JavaScript, el proceso de aprender Node fue súper largo. Pues yo creo que me demoré más aprendiendo Node que aprendiendo a desarrollar como tal, por el desconocimiento, porque había muchas cosas que uno no entendía y uno acostumbraba a ver PHP cómo funcionaba, ver el tema de la sincronía, de real time, de sockets. Eso era un mundo nuevo completamente y era bastante complejo. Ujú. Entonces, y ya hoy en día pues estoy full stack JavaScript. Por ejemplo, Dani, en ese proceso pues, de cambiar, de mudarte de PHP a un Node.js,
o sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Y qué consejo o qué tip le darías a una persona que apenas está empezando como a meterse en este mundo de JavaScript y mezclarlo con Node? Cuando yo descubrí Node fue por Camilo Montoya, Ujú. que trabajamos juntos en esa época en una empresa tecnológica de acá de telecomunicaciones y él me hablaba de Node. Entonces me cogió como la curiosidad y yo, qué bacano. Y lo empecé a estudiar, pero también era muy difícil porque no había casi documentación y el desconocimiento de JavaScript, yo creo que es como lo más complicado. Pues si te vas a empezar a meter con Node, por lo menos aprende JavaScript puro, pues vanilla JavaScript. Ujú. Por lo menos los conceptos básicos y ve aplicando como ese conocimiento en Node, porque también uno viene, pues me parece que ahora una persona que va a empezar a aprender Node y, y esos frameworks nuevos, es la brecha de curva de aprendizaje mucho menor a cuando recién estábamos iniciando nosotros porque habían comunidades muy limitadas, el conocimiento era muy limitado, también estábamos como con esa mentalidad de que JavaScript era solamente para la parte frontend, entonces para uno era como esa abstracción de que no podía manejar el lado del backend, era bastante como complejo, pues porque uno como que estaba enseñado a ver qué es lo que hacía JavaScript y con Node uno no alcanzaba como a percibir como esas funciones o uno simplemente empezaba como a cambiar ya totalmente el paradigma. Entonces, consejo, aprender por lo menos lo básico de JavaScript y mucho el tema de asincronía y promesas y eso. Te pregunto una cosa, cuando empezaste a programar con Node, ¿programabas netamente con Node o utilizabas un framework en ese entonces? Yo cuando arranqué con Node así puro y Ajá. eso fue lo que más me costaba pues entenderlo. Ya luego descubrí Express y cambió completamente pues como el entendimiento, realmente te facilita demasiado las cosas y pues uno a veces los frameworks los critica mucho porque no alcanzas como a percibir qué es lo que está pasando por debajo, Sí. pero realmente te ayuda también a entender un poquito qué es lo que de verdad está pasando, ¿cierto? Entonces uno ya tomas el framework, aprendes a manejarlo y empiezas a irte un poco más adentro para ver cómo es que están haciendo las cosas, o por lo menos es como la metodología que me ayudó pues a entender verdaderamente Node. Por ejemplo, la metodología que nos dices es cómo la aplicaste. ¿Estudiaste en una academia presencial o lo hiciste por medio de un curso virtual? Pues realmente me empecé a leer fue la documentación de Node. Y luego ya iban saliendo como videos, entonces empezaba uno a ver videos en YouTube, ya luego empezaba como a profundizar con cursos y ya se va como yendo uno, pero realmente lo que más me ayudó, pues porque yo me demoré mucho en aprender Node, porque no tenía dónde aplicarlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un libro que me estaba leyendo estos días decía que el mejor camino para uno aprender es ir aplicando también ese conocimiento. Entonces, si tienes un proyecto, así sea personal, o tienes una aplicación en mente o algo, si quieres aprender un nuevo lenguaje, un nuevo framework o algo, aplicarlo en ese proyecto tuyo, porque eso te va a ir guiando como el proceso. Entonces, digamos que, no sé, quiero aprender a hacer un login, listo, entonces aprendo cómo se hace un login, veo que la tecnología cómo lo hace y lo empiezo a aplicar en mi login. Y así nos vamos yendo como paso a paso. Ok, Dani, igual síguenos contando cómo fue tu experiencia en tu primer empleo. ¿Cómo lograste Eh, llegar allá? de desarrollo. Sí, de desarrollo.
Listo. Yo pues cuando arranqué con el tema de desarrollo, yo monté una empresa en España. Ujú, Entonces, inicialmente arranqué haciendo todo infraestructura, entonces instalaba servidores, instalaba redes, eh, arreglaba los computadores y ya luego la gente me empezaba como a pedir desarrollo web. Entonces, ay, que quiero hacer un blog, que quiero hacer un sitio web. Entonces yo ya empezaba como a vender el servicio de desarrollo. Cuando volví a Colombia, ya ingresé a una agencia de publicidad, pero no ingresé como desarrollador, sino que ingresé como en el rol, como había trabajado con WordPress y con Joomla, ujú. ingresé como por la parte pues de administrador de sitios. Era como un content manager, ¿cierto? Entonces a mí me empezaban a pasar como los contenidos, tenían pues su desarrollador, entonces el desarrollador hacía sus cosas y me pasaba ya todo el desarrollo hecho y yo arrancaba a subir como los contenidos y a estructurar un poquito con HTML. Ya luego, a mí no me gusta estar como mucho en la zona de confort, entonces yo ya llegaba y decía, no, ven, yo quiero intentar pues hacer el sitio solo y me empecé a meter, a meter, a meter y al final terminé cambiando el rol de, de administrador de contenidos a ser desarrollador como tal de de la empresa. Y ya luego pues salí y ya pues como duré un año y medio más o menos en esta empresa, ya tenía como la experiencia laboral y eso me ayudó pues a aplicar como en otras empresas mejores. Por ejemplo, nos dijiste que emprendiste en España. ¿Has intentado volver a emprender acá en Colombia? Sí, de hecho ya monté una empresa que nos dedicamos pues a toda la parte tecnológica para empresas y como a base pues de todo lo que viví en España pues y esas ganas de montar mi propia empresa, lo intenté montar durante todo mi ciclo de profesión, entonces prácticamente que yo a medida que iba trabajando iba haciendo freelance, pero era bastante complicado el tema de montar empresa porque eh, cuando uno piensa como en empresa, si quieres ser exitoso tienes que tener aliados o tienes que tener socios, pero las sociedades son bastante complicadas de tener porque no tenés como ese como esa relación tan fuerte con esa persona. Si sos muy amigo de esa persona, entonces dicen que mezclar la amistad con los negocios no hacen buena jugada y termina pues dañando las relaciones. Entonces fue súper complicado realmente montar la empresa como en esas épocas. Y creo que uno antes de emprender realmente lo ideal es entender cómo funciona el mercado, ¿cierto? Entonces, a ti te ayuda mucho antes uno puede montar una empresa sin saber nada prácticamente, pero te ayuda más si ya llevas recorrido un camino porque te das a conocer como profesional, las personas ya te empiezan como a ver, el boca a boca es súper poderoso, entonces, que tengo un amigo que tiene una empresa y necesita hacer no sé qué. Ah, sí, yo tengo un amigo que el man es muy calidoso y entonces te mandan el trabajo. Entonces, el proceso se vuelve mucho menos traumático y no te toca estar viendo cómo vas a conseguir clientes, viendo cómo vas a hacer todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ayuda mucho que antes de que decidas emprender, primero conocer pues un poquito más el negocio, cómo funciona y date a conocer pues con el máximo de las empresas que puedas trabajar y mantener buena relación con todas las empresas porque realmente uno cree que no y uno dice que bueno, me voy de la empresa y me voy y listo. Lo ideal de terminar bien en una empresa es que te quedan las puertas abiertas y Ujú. el día que vas a querer emprender vas a poder retomar ese contacto y vas a poder hacer una relación profesional con ellos nuevamente. Ok, ok, Dani. Dani, antes de que nos empeces como a contar
cómo fue el proceso, cómo ha sido el proceso de crear empresa. Me gustaría saber de dónde viene ese deseo de crear empresa o de emprender. La verdad, no sé. Es algo súper curioso porque, sino que, no sé, es como de la actitud o no sé, o la forma de ser. Pero, A mí pero no es lo típico que dicen quiero ser mi propio jefe. no, 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 pues realmente es más como, no sé, es súper raro, pues fue algo que surgió, pues realmente, porque no era como, ni siquiera cuando estaba en la universidad, era mi proyecto de vida tener empresa, ni nada, pues uno por lo general cuando se gradúa de la universidad, lo que aspira es en trabajar en una empresa buena y durar ahí toda la vida casi que para jubilarse, ¿cierto? Ujú. Pero no sé, pues como a nivel del ámbito laboral y eso, yo sentía como que mi lugar no era estar ahí en una empresa todo el tiempo, porque también pasa de que las empresas, o por lo menos lo percibía, es que cuando tú estás en una empresa mucho tiempo, no quiero pues como desacreditar la durabilidad en las empresas, pero por lo menos así lo percibía yo, que cuando ya pasaba, no sé, un año, año y medio, 2 años, tú pasas a la zona de confort y puede que, pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí te puedes morir profesionalmente. Entonces, cuando ya pasas tantos años en una empresa haciendo siempre lo mismo, casi que ya ni te retas en aprender cosas nuevas, porque en la empresa no te van a dejar aprender nada nuevo porque no lo necesitan. Eso te hace relajarte, y el momento que la empresa vaya mal o estés aburrido y te sales y vuelves otra vez como a buscar un mercado laboral nuevamente, te das cuenta que perdiste tu tiempo. Ujú. Entonces no vas a servir prácticamente para nada. Entonces, pues si vas a seguir trabajando en una empresa, recomendable, aprender un montón de cosas e intentar proponérselo a las empresas, así te digan que no, para que puedas estar siempre actualizado, que el día de mañana, no sé, la empresa abre una vacante nueva o un área nuevo, o llega una empresa mucho mejor y te busca, vas a tener como esa experiencia o ese conocimiento pues como para seguir. Y con el tema de yo querer de montar mi propia empresa, fue casi que más que todo eso, pues porque como esas ganas de aprender y de relacionarme y de conocer pues como el mundo, yo me daba cuenta que trabajando en una empresa, o por lo menos fuese en esa época, que no era común el trabajo remoto ni nada, no era como mi proyecto, pues yo siempre he querido como trabajar, pero también viajar, conocer y no estar pues como siempre en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces yo creería más que todo, ese deseo de montar empresa era más que todo por la forma pues como de ese sentimiento de querer viajar y conocer. Y Daniel, cuéntanos un poco cómo ha sido combinar esas dos pasiones de emprender y de programar al mismo tiempo. Y ha sido difícil, porque te toca, uno como desarrollador quiere desarrollar solamente, ¿cierto? Y es a veces muy complicado uno concentrarse como desarrollador, y por lo general por eso es que uno siempre desarrolla o a la madrugada o por la noche, porque no tenés ningún distractor. Cuando ya comenzás a trabajar en tu emprendimiento y a la vez desarrollar, se va volviendo complicado porque todo el mundo requiere de vos, y te toca atender reuniones, también desarrollar, también estar a cargo de tu equipo y hacer como muchas cosas al tiempo. Entonces eso te empieza como a dispersar mucho mentalmente, y entonces le toca a uno ser como muy disciplinado o muy estructurado, muy psicorrígido en el tema pues de los horarios bueno, voy a hacer
tal y tal cosa a tal hora, tal y tal cosa voy a atender una reunión, tal y tal cosa voy a hacer otra cosa, tal y tal cosa voy a hacer. Entonces al final miras tu calendario y tenés todo el día ocupado y vas a mirar la semana y tenés toda la semana ocupada, pero la tenés organizada, entonces vos sabes que, no sé, de 10 de la mañana a 11 de la mañana voy a estar concentrado en atender una reunión. De 11 a 12 voy a estar concentrado desarrollando tal cosa. Y las personas también te empiezan a generar como ese espacio y saben pues de que estás ocupado en ese momento pues. Pero es bastante difícil, pues requiere mucha disciplina y mucha organización. De hecho, todavía me cuesta bastante pues como adaptarlo, pero pues, es un trabajo como que uno está haciendo constantemente. Ok, y para eso, pronto, qué herramientas utilizas o qué metodologías utilizas? A mí me ha servido mucho leer de libros de organización o de manejo del tiempo, Ujú. porque uno pierde a veces mucho tiempo haciendo otras cosas que no tienen nada que ver pues como con lo que tenés que hacer realmente. Entonces ellos te focalizan un poquito, como todos estos libros te empiezan a focalizar un poquito de cómo puedes manejar tu tiempo y no enloquecerte pues haciendo mil cosas al mismo tiempo y ninguna las logras hacer. ¿Y algún tip que Eh, quieras dejar, por lo menos, como decirle, yo utilizo eh, esto? yo utilizo Trello. Ajá. Trello para mí ha sido la herramienta fundamental. Pues sí, casi que yo mi Trello del día a día, yo en el día pongo todo lo que voy a hacer o lo que quiero hacer, Ujú. ¿cierto? Y me pongo la meta y también el calendario. Pues sin Trello y sin el calendario, yo creo que me volvería loco, Ok. porque eso me ayuda a Trello a definirme unas metas diarias y Ujú. el calendario a organizar en qué momento debo hacer las cosas. Ujú. Entonces casi que se vuelve vital. Es un poco aburridor al principio porque vos lo que querés es sentarte y desarrollar solamente. ¿Sí o qué? Y como todo esto de dirección de proyectos, entonces uno como que no, qué pereza, me voy a poner a hacer planning, me voy a poner a hacer no sé qué, pero realmente uno se va dando cuenta que es vital, pues si querés hacer bien las cosas y hacerlas todas, de que tenés que hacerlo ordenado, pues con las herramientas que se te van dando. Ok, ok, de pronto algo que le quieras dar como a alguien, o sea, una recomendación que le quieras dar a alguien que apenas está emprendiendo. Eh, no se ahoguen solos. Pues si conoces personas que son mejores que vos o que hacen cosas diferentes a vos, aliate con ellas, porque uno quiere hacerlo todo, pero hay que ser realista y uno no es capaz de hacerlo todo. Aunque vos quieras, no te va a dar ni el tiempo ni el conocimiento, pues. Entonces, en el camino del emprendimiento, vos vas a ir conociendo como muchas personas. No necesariamente tiene que ser sociedades, pueden ser una alianza Ujú. y digamos, pues mi fuerte no es vender, pero tengo amigos que son unos cracks para vender, entonces hagamos negocios juntos, vende vos y yo te apoyo con lo que yo sé hacer. El otro sabe diseñar y vos no, pues entonces, parce, vos diseña y yo desarrollo. Entonces, uno a veces como que se vuelve como muy reservado con las empresas cuando está emprendiendo, como de no, que me van a robar la idea, no, que me van a quitar todo, que eso va a ser un fracaso, pero realmente yo me he dado cuenta que vos tenés una idea, a vos se la pueden copiar, pero si vos la sacas, seguro vas a ser mejor que el que la hizo primero, porque vos tenés una mentalidad que otras personas no tienen. Entonces, digamos que, por ejemplo, miren, por ejemplo, Uber, hay 20.000 aplicaciones que hacen exactamente lo mismo de Uber, incluso hasta a veces lo hacen mejor que ellos. Pero cuando hablamos de movilidad, de transportes y eso, lo primero que pensás es en Uber, porque ellos, como la mentalidad que tienen o la esencia del emprendimiento como tal,
es totalmente diferente. Entonces pueden hacer una aplicación que hace exactamente lo mismo, pero la esencia como tal del emprendimiento es totalmente diferente al del resto, igual que Rappi, porque mira que por ejemplo Domicilios lleva mucho más tiempo que Rappi, pero llegó Rappi y con ese, como ese sentimiento que ellos tienen, como esa idea que ellos tienen, lo rebasó completamente y pueden hacer 20.000 Rappis, pero no van a lograr lo que ellos han logrado hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces uno a veces es muy celoso como con las ideas o que no se la voy a contar a nadie porque me la van a robar, pero es que nadie lee tu mente, entonces vos puedes buscar como las personas indicadas para sacar tu emprendimiento, contarles con toda tranquilidad, porque ellos aunque lo quieran hacer o no tienen tu conocimiento o el área en el que ellos se desenvuelven es totalmente diferente. Entonces, si yo hablo con un diseñador, le puedo contar toda mi idea, él puede que consiga un desarrollador, pero ese desarrollador no sabe qué es lo que yo tengo en mente realmente, ¿cierto? Lo mismo que uno con otras ideas normalmente. Entonces, casi que el consejo, si vas a emprender, no lo hagas solo, sino que conseguí pues como aliados o socios para que remen pues con vos, porque si no se te hunde el barco solito. Daniel, por ejemplo, con todo lo que nos has contado por la parte de freelance, cambiando de tema, ¿cómo ha sido tener esa disciplina de ser freelance sabiendo que uno puede manejar su propio horario? Es difícil si estás trabajando, porque pues a uno le toca como tomar decisiones de las prioridades de las cosas, ¿cierto? Entonces, si yo voy a tomar freelance siendo empleado de una empresa, obviamente yo sé que me va a tocar sacrificar o fines de semana o las noches o las madrugadas. Pero si a eso le añadís que también estás estudiando, entonces te toca organizar tu tiempo y vos sabes que te toca sacrificar pues como ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo decidí tomar freelance, yo duré aproximadamente unos 8 años sin sacar vacaciones. Por lo mismo, yo salía de mi trabajo y hacía los freelance. Llegaba un fin de semana y siga con el freelance. Llegaba, no sé, Semana Santa, iba a sacar vacaciones, sacaba vacaciones literal para hacer freelance. Entonces al final no sacabas vacaciones, sino que seguías trabajando realmente. Entonces uno ya es como la prioridad en tu vida, pues, de lo que quieras hacer. Y ya si te vas a lanzar como freelance únicamente, eh, lo ideal es que conozcas mucha gente y que esa gente conozca tu trabajo para que te puedan recomendar y te puedan contactar con otras personas. Entiendo, Dani. Dani, pero ¿por qué ese deseo de no una empresa convencional, sino de un freelance? Porque cuando vos montas empresas, hay muchas cosas que uno legalmente no conoce o contablemente, ¿cierto? Entonces entra la responsabilidad, por ejemplo, vos como freelance, calculas pues como tu tiempo, tus gastos y puedes calcular el proyecto, pero no tenés que desgastarte, por ejemplo, con lo que está pasando ahora con la empresa, que nos toca sacar retenciones en la fuente, que el IVA, que contratos, que si voy a contratar a alguien, entonces me toca empezar a generar cuentas de cobro, entonces se va volviendo una bola muy grande para algo muy simple. Entonces yo por un trabajo como empresa puedo hacer un trabajo súper sencillo, pero me toca hacer tantos procesos legales que si yo fuera freelance realmente no tendría que hacer nada más que desarrollar y listo, ¿cierto? Pero también el tener empresa te ayuda a llegar a empresas muy grandes, pues a menos de que seas una persona, un crack, pues que tengas mucho conocimiento y que seas súper experto y eso, puedes llegar a empresas como freelance, pero si llegas como empresa,
da como un soporte mucho más, como más confiable, pues das como esa sensación de tranquilidad, porque lastimosamente cuando un freelance llega a una empresa, el miedo de las personas es que ese freelance no termine el trabajo, o que deje las cosas a medias, o que se aburre y se vaya y se perdió y nadie le responde a la empresa. Entonces es como más que todo, pues eso a veces para las empresas les sale más barato, pero les da menos garantías, como por decirlo así, ¿cierto? Pero igual, si vos sos bueno en lo que haces y tenés tu buen trabajo y haces las cosas bien, como freelance te puede ir súper bien, porque las personas, vos vas cogiendo una reputación y las empresas van viendo eso. Pues entonces, si vos sos responsable y entregas los proyectos, los haces bien, das garantía, entonces al final te volvés realmente una empresa o te volvés una marca como persona, ¿cierto? Entonces a vos ya te van a reconocer es como marca y no como Pepito Pérez que desarrolla, sino que realmente vas cogiendo como una identidad y eso pesa también a la hora de presentarte a empresas. Interesante. Daniel, entonces, con todo esto que nos decís, ¿cómo, qué consejo le darías a alguien que tiene temor a empezar en este mundo del freelance? Eso es más, pues realmente a uno le toca sacrificar. Vos vas a sacrificar un salario fijo o una seguridad pues de que te van a estar pagando a cumplir pues como ese deseo de trabajar para vos nada más, ¿cierto? Entonces también está, pues, y hay que ser realista de que hay épocas buenas y hay épocas malas, ¿cierto? Entonces ahí ya es más que todo de vos pensar realmente si te justifica ser freelance o si es el momento de que lo seas, porque uno a veces toma como la decisión, listo, me voy de freelance, me va súper bien los primeros 2 meses, pero te puedes pasar 6 sin tener un solo proyecto y entonces ya el desespero te empieza como a llevar a cometer errores, entonces empezás casi que a regalar tu trabajo, entonces es más que todo como de pensar bien si de verdad quieres eso. Es muy bacano y uno aprende mucho, pero también hay que tener como los pies en la tierra y saber, y si por ejemplo vos tenés responsabilidades, tener por seguro que vas a estar súper estresado porque las cuentas no van a parar de llegar y vos no vas a parar de estar buscando, pero no siempre se te van a dar los proyectos. Entonces hay que estar como muy pendientes de eso, realmente. Sí, por ejemplo, tocando ese tema del freelance, y pues lo poco que sé es que uno sí debe tener como muy buena administración financiera. Sí, O sea, en lo posible uno dice, exacto. bueno, este mes me gané tanta plata y fue muy buena plata, pero uno debe tener en cuenta, ok, de ese dinero debo ahorrar para si en algún momento de mi vida me puedo quedar 3 meses para pagar las deudas de 3 meses, como Así mínimo. es. Porque en ese momento uno a veces trabaja para empresas, un freelance de, si es muy bueno, de 5 meses, buenos sueldos, pero pueden pasar 2 o 3 meses donde no resulta nada. Y uno debe tener Exacto. como muy buenas finanzas, saber qué pagar, y uno también debe tener presente eso, si te pasas del dinero, si no te pasas, hacer las facturaciones bien, o sea, hay muchas cosas que uno como freelance debe tener en cuenta. Igual es un camino muy, muy chévere, porque uno aprende mucho. No es Sí. tiene uno que ser demasiado teórica porque autodidacta, porque tú estás mostrando tu marca, o sea, tú estás mostrando quién eres Mm. y hasta qué punto puedes como llegar o lograr. Entonces, no. Igual, sabes que he ido muchas charlas de cómo ser freelance, la verdad. Al principio, cuando empecé, fui como a 3 o 4 que asesoran como que, ay, por el mismo temor de que no, ay, no sé, soy freelance, ¿qué hago? Me quedo sin trabajo, mañana Ajá. qué. Y muy chévere. Sí, ¿no? Y también uno va aprendiendo y también pues como que lo salva a uno como freelance, no tenerle miedo a nada,
pues realmente si a vos te sale un proyecto y pues sí, eso es también como de la actitud de querer aprender siempre algo nuevo, ¿cierto? Y de no quedarte como con lo que sabes. Entonces, algo que me ayudaba mucho cuando comencé pues a hacer freelance es que me decían, no sé, pues y también uno tiene que tener cuidado y conocer su capacidad, pues si vos no sos autodidacto, te cuesta como aprender por tus propios medios, pues lo recomendable es que no cojas ningún proyecto que vos sabes que no vas a ser capaz de hacerlo. Pero si vos estás como acostumbrado pues a aprender y se te va bien pues como que aprendes y la coges rápido y te sale algún proyecto de algo que no sabes y te sentís pues como con la capacidad, pues hacerlo, porque lo más seguro es que lo vas a lograr. Y también hay que ser muy disciplinado con ese tema. Por ejemplo, Dani, ya que estás en este, o sea, ya que estamos Tocando tocando, el tema. sí, el freelance. En ese momento, pues trabajas ya como, más que todo, no como un freelance, sino como una persona de empresa. Pero Ujú. ¿cómo era cuando eras solamente dedicado a un freelance? ¿Cómo eran tus días, más o menos? Pues por lo general yo lo que hacía era cumplía mi jornada laboral y ya pues salía de trabajar y me iba a ejecutar pues como el proyecto. Pero también cuadraba con la empresa porque uno también tiene que ser muy honesto pues con ese tema y las empresas a veces se dicen como hey, hay que entregar esto, no sé, el martes. Pero si vos solo le puedes dedicar una hora diaria y el proyecto vos sabes que se te va a demorar, no sé, 100 horas, pues la verdad mejor no cojas ese proyecto porque hay que ser realista y por muy bueno que te vayan a pagar, no lo vas a lograr. O sacrificas tu tiempo en empresa o quedas mal como con tus freelance. Entonces, ser muy honesto, pues yo siempre era muy honesto con las empresas y yo les decía, yo trabajo todo el día, yo normalmente tengo, no sé, 2, 3 horas máximo en la noche y los fines de semana puedo dedicarle, no sé, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, ¿cierto? O el festivo. Y ya las empresas con esa información deciden pues si realmente quieren trabajar con vos o si quieren trabajar con vos, ellos seguro van a organizar su tiempo y sus tiempos de entrega y van a dejar todo para que a vos tampoco te quede como tan pesado el trabajo. Entonces, más que todo era eso, pues yo decía como qué disponibilidad tenía y si aceptan o no aceptan, por lo general, si te están buscando es porque quieren tu trabajo, ¿cierto? Entonces van a hacer hasta lo imposible para que eso se dé. Entonces, ayuda mucho pues eso, ser como muy honestos con uno mismo y también con las empresas de cómo vas a trabajar. Dani, por ejemplo, ¿dónde conseguías estos freelance? Ya sea en una plataforma o directamente alguien te contactaba. Por lo general, yo lo intenté por estas plataformas, es que freelancers y eso, pero es súper difícil porque pues incluso creo que logré ejecutar como 2 o 3 proyectos, pero a mitad del proyecto las empresas cambiaban de opinión y confían una empresa hindú o china, porque ellos pues es como frustrante a veces esas plataformas porque vos cobras lo que cobras y tenés pues tu hora de tu tiempo, tenés tu portafolio, tenés tu conocimiento y tenés todo. Pero siempre llega una empresa hindú que son un montón de gente, no sé, 5 trabajadores, que lo hacen por menos plata y en menos tiempo. Y empiezan a negociar con uno las empresas como es que esta empresa me está cobrando, no sé, $2 la hora y lo hacen en una semana y vos me estás cobrando $8 la hora y te demoras 2 o 3 semanas, ¿cierto? Entonces yo casi que los que me salieron así fue
porque yo les decía, si te lo van a hacer en tan poquito tiempo, te puedo asegurar que no va a quedar bien hecho, porque uno en su expertise sabe realmente cuánto se puede llegar a demorar un proyecto y esas empresas a veces prometen un montón de cosas y lo logran, pero la calidad del código, la calidad del proyecto, después se terminan hasta incluso llamando que porque les hicieron mal eso y les toca casi que rehacer el proyecto al final de cuentas, ¿cierto? Pero es muy difícil con las plataformas, es por eso, porque la competencia es muy, muy fuerte y estás compitiendo con empresas súper baratas que lo hacen en menor tiempo que vos, independiente de si vos sos mejor o no que ellos, ¿cierto? Y ya por lo general también me salía mucho freelance con la misma empresa en la que trabajaba. Entonces como que el afán de ellos de querer producir más proyectos y eso, pero no tienen la suficiente plata para contratar a otra persona. Entonces me comentan como, vean, y vos le medirías hacer este proyecto en tus horas libres. Entonces ya uno decía, no, pues sí, de una, hágale taque y arrancabas pues como a hacer esos freelance. Y ya la gente, yo salía de una empresa y esa misma empresa me seguía pasando trabajos freelance. Entonces salía de otra empresa, entonces esas otras dos empresas ya me seguían trabajando o conocían otras empresas o otros clientes entonces ya se va volviendo como el boca a boca, te van pasando los proyectos realmente y realmente es como lo que mejor funciona porque ya tienes la garantía que te están recomendando, ya conocen tu trabajo y además viene de una fuente confiable de que si te van a pagar incluso, porque no solo vos pensás como empresa de que te van, que ese man en súper teso, sino que uno también piensa como esta empresa sí me irá a pagar, o si tienen el músculo financiero, pues de que sí me paguen. Y a veces uno comete, cuando uno está iniciando como freelance, normalmente uno no está preparado de saber cuánto cobrar, ni cómo voy a pedir la plata. Uno a veces, como de la necesidad de que le salga el proyecto, uno casi que se somete a la empresa, pero realmente pues es más valioso que vos tengas tus términos y llegues a un acuerdo con ellos desde el principio, porque también da pie pues como que de demostrarles a ellos que vos no estás iniciando, sino que realmente sabes qué es lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces eso también les da como seguridad a ellos. Yo creo, Daniel, que a muchos les da miedo enfrentarse al mundo del freelance es por el simple hecho de no saber cuánto cuesta mi mano de obra, más o menos, Total. o cuánto puedo cobrar por este proyecto. Sí, sí. Sí. ¿Cómo sería más o menos ya entonces, en tu experiencia, cómo podría alguien cobrar dependiendo de X proyecto? Ayuda mucho como hablar con otras personas que ya son freelance y ver el expertise que ellos tienen o el seniority. Entonces, si vos sos un junior y te hablas con un senior, entonces, digamos, no sé, el senior cobra 100.000 pesos la hora de desarrollo, entonces vos tenés que ser muy sincero, pues, de que no puedes cobrar 100.000 pesos la hora porque no tenés como ese conocimiento ni como esa experiencia, pues, ¿cierto? Entonces, pero también tenés que calcular de que si realmente cubran tus gastos y que tengas ganancia. Entonces ayuda mucho como que, listo, tengo que, no sé, pagar arriendo o luz, tengo que pagar mi salud social, mi seguridad social, tengo que mercar, tengo que desplazarme, entonces como que empiezas a mirar como más o menos cuánto tiempo me va a consumir ese proyecto versus a mis gastos y sacar como una partecita. No, pues, obviamente pues uno con el proyecto no va a pagar todo lo que tenés que pagar día a día, pero sí al menos como que cubra. Si me tengo que movilizar, ¿cuánto me puedo llegar a gastar de gasolina o de transporte público hasta el lugar donde tengo que ir, de que en la reunión, que si me toca almorzar por fuera, entonces
como contemplar esos gastos, si tengo que pagar la EPS, porque por lo general a uno le obligan a que tenga seguridad social y esas cosas, entonces como un porcentaje de eso, no sé, el 10% de lo que pago de la EPS, se lo voy a cobrar a este proyecto por la cantidad de horas que estoy dedicándole. Si vos estás dedicado al 100% a ese proyecto, que estás eh, consumiendo tus 8 horas diarias, pues obviamente tenés que contemplar como si eso fuera tu salario neto, porque es que no vas a tener tiempo de coger otros proyectos, ¿cierto? Pero si le vas a dedicar solo 1 o 2 horitas al proyecto y va a durar, no sé, 2 semanas, coges un poquitico de los gastos que tenés más la ganancia que vas a tomar y ahí más o menos calculas las horas. Entonces, digamos que no sé, en un mes yo me gastaría 200.000 pesos y más gasolina, más no sé qué, llevan 400.000 pesos, pero adicional a eso le quiero ganar plata, entonces divido eso en la cantidad de horas que le estoy dedicando al proyecto y eso ya te da un pie como de calcular cuánto vale tu hora realmente. ¿Cuál ha sido el proyecto más interesante, el que te ha sido como más emocionante y por qué? Güey, madre, no sé, es difícil porque todos son súper diferentes y tienen como su interés. Pero uno A que ver, recuerdes mucho y que digas con este proyecto aprendí tantas cosas o me dejó tantas experiencias porque pasaron entiendes que sí, fue uno súper sencillo, pero realmente fue lo que me ayudó a entender mejor Node, Ujú. que fue uno de una aplicación que conectaba con Sigo, pero súper arcaico, pues como ellos tenían un CRM súper viejo, pues eso solo generaba Exceles, ¿cierto? Ujú. Y entonces ellos el día a día tenían que coger todos esos Excel, coger los PDF, subirlos manualmente a Sigo, y eso le consumía mucho tiempo pues a la persona. Entonces me contactaron que para ver qué solución les podía dar. Entonces hice una aplicación en Electron que al principio la hice en Node para que lo hicieran automático todo, pero entonces ya se les dio como sustico que eso fuera tan automatizado y dijeron, no, pues queremos como algo que nosotros podamos controlar a nivel visual y que la secretaria prácticamente pueda hacer eso. Entonces, como yo ya había desarrollado todo en Node, me ayudó a aprender Node mucho más y a tener como más experiencia con eso. Me tiré pues investigando, me tiré por Electron, porque ya tenía todo desarrollado en Node, no tenía que rehacer de cero la aplicación, sino que ya tenía toda la lógica y la integré pues al Electron y tuve pues la interfaz gráfica y además que se podía instalar en los computadores, y como era una empresa tan convencional, vos les hablabas de aplicación web y no sé qué, y lo primero que decían, no, yo quiero que la aplicación esté instalada en el computador y que yo lo pueda hacer. Literalmente me tocaba ir, que una persona quería utilizar la aplicación, me tocaba ir a instalarle la aplicación al computador que para que la pudiera utilizar. Eso es pura PWA. Sí, pero no les gustaba. Pues les propuse de todo y no, decían que eso tenía que estar instalado. Y ya al final yo les decía, yo vea, cojan esta carpetica que hay acá y denle en instalar y ya, y ya lo pueden utilizar. Pero era muy bacano ese proyecto porque era súper retador, que estaba casi que cogiendo algo súper viejo y lo estaba modernizando, ¿cierto? Y además aprendí muchas cosas con eso, pues, y afiancé mucho conocimiento con Node, aprendí Electron, no, es que hacía uno de todo, pues, como con eso de lo mismo, que era como tan arcaico todo, que te tocaba como pensar mucho qué hacer, entonces era súper retador y súper bacano. Creo que es como de los que así que me acuerde que me gustó.
Ok. Súper, súper, Daniel. Por ejemplo, con todo esto que nos cuentas de todas tus experiencias, ¿cuál ha sido esa difícil decisión que te ha tocado en trabajo? Pero decisión en cuanto a qué, pues como laboral o qué. Sí, laboral. Yo creo que la decisión más difícil fue tener que despedir personas. Eso yo creo que es como lo más difícil que uno puede tener en un trabajo. Y más porque uno se encariña con las personas, pues, y se hace y genera pues como una amistad. Y tener que decirle pues a esa persona que ya no va a trabajar más, yo creo que es como lo más, lo más complicado que me ha tocado. Y de hecho pues fue muy difícil porque fue a un amigo que me tocaba despedirlo. Entonces llegó el sitio de la empresa y como que, Dani, hay que echar a esta persona. Y yo como que, ay, fue pucha, ¿yo qué hago ahora? ¿Cómo le digo? Pues es como lo más difícil. Pues yo creo que, yo no sé, los de ser jefe de una empresa y tener que tomar esas decisiones, yo creo que es como lo más difícil que puede hacer uno profesionalmente. Tocando ese tema como de personal, ¿qué consejo le darías a una persona que está empezando, no indiferente, no sea en la tecnología, no, en cualquier área, sea en el diseño, en el marketing? ¿Qué consejo como que le darías? Si vas por este lado, debes hacer esto. Eh, ap- Aprender siempre, pues no te quedes con lo que sabes, sino que intenta aprender siempre lo más que puedas, porque el mercado siempre está moviéndose. Y si vos no te mueves con eso, te deja el barco, como dicen. Es como yo creo que es lo principal. Si vos querés ser un buen profesional, estudia siempre, pues porque la tecnología va a estar evolucionando o los tiempos van a estar evolucionando y no te van a esperar a que hagas las cosas. Daniel, súper bien. Daniel, por ejemplo, si no hubiera existido la programación, ni tampoco hubieras hecho la parte de la seguridad informática, ¿qué profesión te hubiera gustado hacer? Yo creo que sería músico. Aparte de lo de músico, porque eso lo tocamos ahorita, Ah, que eso Listo. lo La sacamos. parte de músico, ¿qué sí, sería? Hijo de pucha, no, ni idea. Pues no, o deportista, yo no sé. Porque uno cuando, por ejemplo, yo practicaba deportes extremos, yo practicaba BMX, entonces cuando yo lo practicaba, casi que uno de los objetivos de la vida de uno era volverse profesional en eso, ¿cierto? Y como que te patrocinaran las marcas y todo, era una cosa pues imposible casi, pero uno siempre como que al estar practicándolo quería, pues ese era como tu objetivo. Yo creo que si no hubiera sido desarrollador y estuviera practicando, no sé, BMX o skate o algo, seguro que estaría al día de hoy haciendo lo mismo, pues estaría ejerciendo pues eso. sí, opino lo mismo porque si yo cuando montaba tabla era lo mismo, yo no decía, no, que me patrocine una empresa, que me ayude con esto, y uno todos los días le da la moral de seguir Sí, montando tabla, que para que algún día, hasta si hacía los videos, se graba con los amigos, en unas cámaras pelles, que uno filmándolo para tal parte, para que nos den así sea la gorrita o las medias. Sí, 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 sí. sí, tal cual. No, no, Dani, muy bacano. Dani, antes de que pasemos como a otros temas, sí me quedó en duda de cómo empezaste, o sea, cómo fue que empezaste a crear la empresa, fue ese proceso de crear empresa antes de que pasemos como a otros temas. El proceso de crear empresa, por ejemplo, esta empresa fue súper, súper raro, porque yo estaba trabajando en otras empresas, ¿cierto? Ujú. Entonces se me dio la oportunidad como de ser cofundador de una startup y lo tuve que pensar como bastante, fue madre, ¿será que doy este salto al vacío y me arriesgo? Entonces lo di y aprendí mucho.
¿cierto? Pero también era complicado, pues, la startup y a veces uno, pues ahí es cuando uno tiene que tomar como decisiones como, ¿será que sí sigo? Me gusta mucho el proyecto, me gusta todo, pero si es verdaderamente lo que yo quiero, entonces no, pues no, como que las metodologías y eso no encajaban bien conmigo y decidí abandonar pues la startup, pero me quedé con la mentalidad como que fue pucha, sí, yo sí soy capaz de montar empresa y empecé a probar casi que un montón de proyectos para ver cuál era el que verdaderamente te enamorabas. Uno casi que el tema de montar empresa es como encontrar el amor, ¿cierto? Entonces vos haces muchos proyectos, pero sentís algo por cada proyecto, hasta que llega uno de esos proyectos que completamente te enamoran, pues y vos no te ves haciendo otra cosa que no sea ese proyecto. Y eso pasó con esa empresa que de hecho era la que menos importancia le daba y terminó siendo pues la que definitivamente me hizo dedicarme pues al 100%. Pero también pues fue como un camino recorrido pues de todos los intentos de proyectos que quise montar y uno aprende siempre de todo, ¿cierto? Y todo eso que tuve que recorrer ahora mismo me está sirviendo mucho para o no cometer los mismos errores o hacer las cosas que hice bien en esos proyectos y aplicarlos acá. Qué bien, hombre, Daniel. Por ejemplo, con todo esto que nos contás, ¿cómo haces para resolver esos problemas que se te quedan atascados? ¿Cuál es esa estrategia que implementas? En los proyectos me pongo a hablar conmigo mismo. Interesante. Hay una metodología que se llama el pato de hule. Entonces, por lo general, yo me pongo a hablar con el lapicero o me empiezo a hablar a mí mismo, porque la metodología del pato de hule es que vos le contás los problemas al pato de hule y él te da la respuesta. Y realmente funciona. Pues uno o llega así, hablas con alguien y le empezás a contar todo el problema y solito se te ocurre. Sí, Y otra, y en la mente uno como que va procesando todo, ¿cierto? sí, sí va Como, asimilando uno como qué es lo que está pasando y te da como, te ayuda como a ver desde otro punto de vista qué es lo que está pasando, porque uno a veces con la programación se encasilla en los problemas, pero cuando te alejas un poquito de ese panorama y lo empezás como a interiorizar, te das dando cuenta de cuál es el verdadero problema y cómo lo puedes solucionar. Otra cosa que funciona mucho es, listo, estás súper encasillado con eso, ponete a hacer otra cosa, o andate a caminar, o ponete a hacer otro proyecto, o para pues por lo menos 1 o 2 días pues máximo como para que la mente se vaya despejando y te ayude pues como a resolver el problema. me imagino, Dani, que a pesar del tiempo que llevas, creo que todavía todos sufrimos el síndrome del impostor. ¿Cómo, Sí, sí, cómo sí. has hecho para tratar de vencerlo? Es, yo sobre, pues por ejemplo, yo como lo vencí, porque me acordé de un capítulo de Los Simpsons que decía que para tú ser bueno en algo, tienes que saber un poquito más que los demás. ¿Cierto? Entonces, es muy charro, pero realmente es eso. Vos no puedes ser el más experto o el que se la sabe todas, pero seguro algo que vos sabes no lo sabe otra persona. O lo que vos sabes le pueda servir a otra persona, por muy bobo que sea. Y hubo un ejemplo pues muy parecido de eso en la comunidad Ujú. con esta chica Luisa, creo que se llamaba, que ella recién estaba empezando en programación, pero con lo que hizo, dejó incluso hasta los más expertos, como vení vos, ¿cómo hiciste eso?
y era una cosa súper sencilla, pero que ninguno de los que estábamos presentes sabía cómo lo había hecho. Entonces, uno a veces es como de tener un poquito de confianza realmente, pues uno no creerse el máximo de todos, pero si vas a saber un poquito algo que a otra persona le va a servir, no como ego, sino que de verdad digas, bueno, porque es que eso incluso uno lo ve mucho en los blogs. Entonces, el susto de uno, como que, bueno, ¿y yo de qué escribo en un blog? Sabiendo que hay gente que es súper tesa y escribe cosas súper locas y súper tesas, pero también te tenés que poner en tu época de que yo no sabía absolutamente nada, pero hacer un, no sé, un menú en CSS que relativamente es súper sencillo, esa persona que no sabe nada seguro le va a servir tu punto de vista de cómo lo estás haciendo y lo puede ayudar. Y algo como que dicen mucho es ser el mentor que hubieras querido tener o algo así similar. Pues entonces eso ayuda mucho como a quitar ese susto del síndrome del impostor, porque realmente uno, por muy junior o muy experto que uno sea, lo va a tener siempre, pero tenés que pensar que seguro a alguien le va a servir lo que vas a explicar o le vas a enseñar. Super Daniel. Por ejemplo, ya que tocaste el tema de los mentores, ¿quién ha sido ese mayor mentor en tu carrera? Yo creo que Camilo Montoya ha sido pues como mi mentor. Pero sino que es súper raro porque realmente yo a Cami lo busco es cuando ya definitivamente no sé qué hacer, ¿cierto? Pero también como con el tema de la comunidad y como él es tan participativo, uno aprende pues muchas cosas de parte de él y siempre está como dispuesto de enseñarle, pero igual también he tenido como muchos, en mi proceso pues profesional, siempre encuentras personas que son compañeros tuyos y que saben cosas que vos no sabes y que al final de cuentas te enseñan pues o incluso hasta los mismos jefes se van volviendo como esos mentores para uno. ¿Sabes qué he pensado como con todas esas reuniones que hemos tenido y con estos podcasts? Que yo creo que mentor es aquel, es como la persona que nos aporta, así sea una cosa pequeñita. Tal Sabes cual. que el mentor no netamente tiene que ser alguien que te guíe derecho por un lugar, sino como que te aportó una Exacto. cosita. Ujú. Sí, Cada uno, como que llegan personas y son pequeñas y te dicen, mire, tienes que hacer eso de esta forma y pan, eso es un mentor. Alguien que te sí, ayude total. como a Alguien aprender. que te ayude a resolver esa pequeña cosa que tú estabas ahí atrapado y que Ajá. tú no la veías tan obvio, pero él de una te dijo, mira, es esa cosita, debes de irte por ese camino. Obviamente un mentor tampoco te debe decir cómo hacerlo, sino darte Ujú. como una visión para que vos mismo vayas cogiendo el camino. También esa Sí, es una parte de un mentor. y no necesariamente los mentores son del área que uno desempeña, sino que vos en tu proceso profesional te vas aprendiendo como las cosas que las otras personas hacen y todo eso te sirve al fin de cuentas. Por ejemplo, yo trabajaba con diseñadores, yo no soy diseñador, pero aprendí a usar Photoshop, por ejemplo, no soy el experto, pero al menos ya sé cortar imágenes en Photoshop, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas que uno como que no les ve aplicabilidad, al fin de cuentas también te va a servir para muchas cosas, o que hay un abogado, el man es súper teso en eso, uno como que ve esto legal, o los contadores, o diseñadores, o hasta los jefes, directores de proyectos. Entonces, al final, todos como los que te están aportando, si realmente son como tus mentores en ciertas áreas, pues. Ok, Dani. Dani, para mí siempre esta pregunta ha sido como un poco muy controversial, no sé, hay algo como muy personal, por eso la hago con mucho respeto. Y te pregunto si tu yo del pasado estaría orgulloso de tu yo del presente. Yo creo que
que no. Porque mi yo del pasado era súper diferente, pues no tenía claro de que iba a ser desarrollador o que iba a tener ese estilo de vida, porque mi yo del pasado era súper bohemio, ¿cierto? Entonces, si mi yo del pasado me viera como que, parce, vos ibas a ser músico, ibas a estar tranquilo en la vida, yo no sé, y ahora estás trabajando, estás montando empresas, estás todo capitalista, que no sé qué, entonces... Como que, Como que, uy, ¿qué pasó acá? que todo capitalista, imagino todo bravo, mi yo hippie, diciendo, pero ¿por qué? ¿Quién eres tú, Daniel? Sí, prácticamente. Ajá. Sí, es muy charro, pero sí. De Pero hecho, esa pregunta me la hicieron en estos días y yo no, que estaría desilusionado mi yo del pasado. Te he traicionado, mi yo. No, súper, Dani, que porque muchas veces casi siempre estamos orgullosos de lo que uno cree. O sea, mucha gente le preguntamos, pero es primera vez que nos dice como que no. Pero es bonito no decir que no se sentiría orgulloso, pero al final uno va para adelante, ¿no? Como que ya tiene un Sí, objetivo. La vida cambia en un santiamén y uno sí, no puede. total. exacto. Yo Sí, también era total. los que cuando empecé en esta área, yo no sabía que era programar. Yo empecé a estudiar un técnico en sistemas y yo no sabía nada de programar, a mí me gustaba reparar computadores y resulta es que escribiéndome en el SENA una cosa que llamas que ATSI, yo no sabía qué era eso. Yo no sé, yo me voy a meter porque yo estudiaba y no trabajaba y estudiaba en la mañana, yo no más estudiaba en la tarde. Cuando nos llegaron allá, es que, ¿ustedes saben qué es ATSI? Y nosotros, no, programar, y todo el mundo, ¿programar? ¿Qué es eso? Yo creo que nadie sabía de los que estábamos ahí y nunca en mi vida me imaginé, yo quería ser era psicólogo. Yo me imaginaba como psicólogo o aviador. Me hubiera encantado manejar un avión. Pero la vida cambia ahí. Pero Sí, es bonito no sentirse también orgulloso de esos cambios. sí. Por ejemplo, yo estudié electrónica como año y medio. Uh-huh. Y ahora pues realmente la electrónica me gusta, pero y he estado como aplicándolo con temas de domótica y uno como que queda con esos pinitos, pero sí pues inicialmente uno como que bueno, voy a ser electricista o no sé, o desarrollador o músico, lo que sea. Pero a medida que vas pasando, pues por ejemplo yo no me veía como desarrollador, sino como hacker, pero en el proceso, Por eso era que tocaba de las cositas. Hacía unas cositas cuando empezó. cuando eso era mucho más fácil el hacking, no había tanta seguridad como ahora. Pero sí, pues como que la misma vida lo va llevando a uno a hacer, pues porque incluso ahora que he estado montando empresa y todo, yo casi que tengo la certeza de que en un futuro yo terminaré no siendo desarrollador, sino empresario y montando muchas empresas o quién sabe qué terminaré haciendo. Pero ahora mismo, pero sí, ahora mismo realmente casi que mi día a día ya está siendo más administrativo que como desarrollador. Entonces, como que todo lo va llevando a uno y lo va definiendo, pues, y le va mostrando como que realmente querés hacer con tu vida. Por ejemplo, Daniel, ¿cómo te ves en 10 años? O sea, Por mentira, ejemplo, yo me veo montando empresas y viajando por el mundo. pero bueno, si se acaba esta Sí, pandemia, sí, se obviamente. apaga, sí. No se va a acabar. Nos vamos a adaptar, que es diferente. Ajá. Pero Sí, yo creo que va a cambiar todo, pero no vamos a dejar de hacer las cosas que hacíamos, sino que las vamos a seguir haciendo, pero de una manera diferente. exacto, ya con Entonces, unos niveles de seguridad diferentes, con una ajá, forma pero vamos a volver a tener una vida ya normal, entre paréntesis normal. sí, total. Dani, otra cosa, ahorita que tocamos
como los temas ya sabemos que te gusta la música y practicas el BMX. ¿Lo sigues practicando o no? No, ya no. Ahora estoy Bueno, con la capoeira. listo, listo. Aparte de programar, ¿cuáles son tus hobbies? Eh, Normalmente es leer, tocar guitarra y ahora retomando el deporte después de haber parado un tiempo. Por ejemplo, que nos dices que la parte de leer, ¿qué libros has leído? ¿Cuáles recomiendas y cuáles estás por leer? El que me leí la semana pasada se llama, espere, que tiene un nombre, Cómo pensar como Leonardo da Vinci, si no estoy mal. Y súper interesante porque te explican qué métodos utilizaba Leonardo da Vinci para ser multidisciplinario y porque él fue inventor, fue arquitecto, fue eh, matemático, hizo pues como muchas cosas y realmente pues sí, y explican cómo puedes llegar a hacer muchas cosas y no enloquecerte, pues. Entonces, y realmente lo que se decía, pues, el libro que es muy bacano, es como el tema de ser curioso, ¿cierto? Y de plasmar todas tus ideas siempre. Entonces, ahora lo estoy aplicando mucho de que cualquier cosa que se me va ocurriendo, la voy escribiendo. Y al final de la semana uno se da cuenta como que tiene un montón de ideas y empezar como a priorizar o las que más te gustan, como digamos, no sé, ahora por ejemplo de las cosas que a mí se me ocurrió fue la domótica, porque ando montando mi casa y eso, y la quisiera volver una casa inteligente, pero yo no soy experto en electricidad, ni en electrónica, ni en Internet de las cosas, pero es algo que quiero, entonces yo ya sé que voy a tener que aprender sobre Internet de las cosas, voy a tener que aprender un poquito de electrónica, entonces eso al fin, mira que ya entonces estoy desarrollando, pero también estoy aprendiendo electrónica, estoy aprendiendo como otras cosas. Con la construcción de la casa, yo no sabía nada de materiales, ni cómo se cotizaban esas cosas, ni nada. Y he aprendido pues como, ve, no sé, para montar un muro necesito tantos ladrillos por tantos bultos de cemento y tantos bultos de tierra, cosas que uno en la vida pues se imaginaría que va a terminar aprendiéndolo. Pero entonces en el libro te dicen pues como que sí, pues es posible que vos sepas de todo, a lo mejor no vas a ser experto en todo, pero sí vas a poder hacer tus cosas y plasmar pues como esas ideas y ser como muy juicioso. Y otro es el de El hombre más rico de Babilonia. También me parece que es como un libro muy interesante y más cuando uno está montando empresa o quiere como ejecutar sus proyectos de vida, te, te orientan. Ok, Dani. Dani, Y uno próximo, no sé todavía cuál me va a leer. qué pena ahí que te interrumpí, Dani. Dale, tranquilo. Pero no, yo sé que en ese momento, pues, nos dimos como a la tarea de investigar un poquito y sabemos que haces parte de la comunidad de Nouco. Cuéntanos por qué te uniste a la comunidad, cómo es estar en una comunidad, qué te gusta. Yo entré a la comunidad de NoCo porque cuando, pues hace mucho tiempo, Cami y yo intentamos montar una comunidad que se llamaba JavaScript Latinos. Lo intentamos, fue súper difícil y yo como que desistí de la idea, pero siempre he tenido como esas ganas de enseñar, ¿cierto? Y he intentado pues como dar clases, le he dado clases de guitarra, he dado clases de desarrollo, he dado clases como de varias cosas y me gusta pues como enseñar y la mejor forma es a través de una comunidad. Entonces cuando vi que Cami había montado la comunidad de Notco, yo me demoré realmente bastante pues como en tomar la decisión por el tema de que
no me quería comprometer porque no tenía como tanto tiempo y me daba como pena pues como quedar mal si no podía estar pues como pendiente de la comunidad, pues no me voy a comprometer con eso. Incluso se lo había dicho a Cami como que parce, yo quiero hacer parte de la comunidad y apoyarte pues como lo que pueda, pero tampoco tengo todo el tiempo pues como para ponerme pues a hacer y me apoyó pues como no, parce, cuando tengas tiempo y puedas apoyar de una. Y entonces ya comencé como a involucrarme con la comunidad y cada vez que aprendo algo como nuevo e interesante, intento dar la charla, aunque no soy el experto pues como de lo que voy a explicar, pero sí intento como compartir ese conocimiento que voy adquiriendo y termino aprendiendo incluso el doble de lo que sabía o empiezo a entender mucho más las cosas de lo que estaban aprendiendo en un principio. Entonces ha sido pues como un proceso muy bacano y la verdad me gusta mucho y de hecho pues como la mentalidad de mi empresa o cuando decidí pues montarla fue realmente en pro de la comunidad, pues porque quiero generar una empresa exitosa donde yo pueda apoyar las comunidades o pueda apoyar a emprendedores o pueda apoyar a personas que recién se están graduando o que están sin empleo. Entonces, tener como ese poder ayudar, pues como eso me da como el empuje pues para hacer que todo funcione bien. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha dejado la comunidad? El aprendizaje. Pues yo intento, aunque no estoy siempre presente en todas las charlas, siempre me las intento ver todas y de todas aprendo un montón de cosas que no sabía. Entonces, esa hambre de conocimiento pues que mantengo, la comunidad me ha ayudado mucho. Y yo creo que si yo hubiera podido tener comunidad cuando estaba iniciando, yo creo que mi nivel de expertise sería muchísimo más alto cuando eso, porque antes era súper difícil, pues que como encontrar esa ayuda o contar con personas que son súper tesas en los temas y todo, eso ayuda demasiado. Entonces yo creo que la comunidad, la labor más bacana que está haciendo es la de ayudar a las personas que quieren aprender a minimizar ese, ese, esa brecha pues y esa curva de aprendizaje y también pasa mucho una cosa de que cuando vos empezás a estudiar un tema nuevo, no sabes por dónde arrancar ni hacia dónde ir, ¿cierto? Y es muy difícil, y cuando no tenés como ese apoyo o esa persona que te diga, no, parce, es que, no sé, querés desarrollarnos en React, entonces aprende esto, antes de meterte de lleno a eso, porque también eso genera frustración y muchas personas al frustrarse pues abandonan eso y terminan haciendo otras cosas. Entonces me parece que la comunidad está ayudando mucho a que vos te frustres menos y tengas como una guía eh, de por dónde vas a ir y por dónde vas a aprender. Exacto. Por ejemplo, para muchos que nosotros hemos ingresado a comunidades tecnológicas nos ha abierto un poco la visión, ya que Sí, nosotros solamente veníamos como algo muy centralizado a lo que nos daban las academias. Directamente las comunidades han abierto, por ejemplo, a mí me ha abierto mucho el mundo y un montón de posibilidades y también de generar mi propia marca personal y en ujú. el cual yo puedo decir y puedo dar fe y he tenido un largo proceso en el cual puedo decirlo personal y profesionalmente como Sí, desarrollar. total. Y también te ayuda como a identificar en qué quieres especializarte.
Exacto. A mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba con el tema de seguridad informática, que fue bastante traumático porque yo me compré un libro, ni el coso, pues, no, es que eso tenía como 500 páginas y arranqué el primer capítulo y yo como que, bueno, venga, pero es que yo no sé de esto. Entonces, literal, al día de hoy no he pasado el primer capítulo porque para poder terminar el primer capítulo yo no sabía un montón de cosas y me tocó aprender un montón de cosas, entonces perdí el foco de que realmente debía de aprender, ¿cierto? Entonces terminé aprendiendo un montón de cosas, pero nunca alcancé a terminar el libro porque no sabía o no tenía como esa guía como que no te preocupes en aprender eso, sino que puedes aprender esto para que sigas avanzando o coge por este camino o ven y yo te explico esto para que no te salgas pues como de tu línea de aprendizaje. Entonces es súper importante eso. ¿Qué harías, ya por último, qué harías si un día desaparece el internet? ¿Qué harías? Mire al campo a sembrar y a vivir tranquilo. Si Sí, mala vida no se va a dar, eso sí, posible. Mala vida nos. Ahí con las vaquitas. sí, sí, literalmente eso. Pues yo creo que mi jubilación va a ser fuera de la tecnología y voy a estar por allá sembrando, no sé, aguacates o alguna vaina así. Súper, Daniel. Dani, no, queda agradecerte mucho por tu tiempo, por sacar el espacio para hablar con nosotros, por expresar qué ha pasado de tu vida, cómo ha sido tu vida. Si quieres y deseas, nos puedes regalar tus redes sociales, sea tanto de tuyas propias como de la compañía para algún tipo de contacto. No, gracias a ustedes pues por el espacio también, porque es muy bacano poder compartir todo y que le sirva pues a alguien lo poquito que uno sabe, ¿cierto? Y mis redes sociales, en cualquier parte me encuentran como DH Sustainer y las redes de la empresa todavía están en construcción. Cualquier contacto con Daniel. Sí, Con la sí, sí. Ok. Listo, muchachos, no, escuchando por Spotify, recuerden seguirnos. Para las personas que nos están viendo por YouTube, denle manito arriba y suscribirse al canal. Recuerden también que nos pueden seguir por las redes sociales, tanto para Twitter, Facebook y Instagram como @caminodev. Entonces no queda sino agradecerles a todos por habernos escuchado y esperamos escucharnos y vernos en la próxima semana. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao.